Shalom, saludos a todos los hermanos presentes y los que nos están escuchando a través de YouTube, en la Escuela Hebraica de YouTube. Bienvenidos todos para esta consideración que haremos hoy del capítulo 2 del libro de Johanán, conocido como Juan. ¿Ok? El capítulo es bastante largo, puede que tengamos que dividirlo en dos, tal vez no, pero sospecho que sí, dividirlo en dos para no ir muy apresurado, ¿verdad? En la lectura y en el análisis de ese libro. Vamos a hacer lo más posible para cubrir por lo menos la mitad del capítulo. ¿Ok? Así que vamos a mostrar ahora la pantalla y el documento, o sea, y empezamos. Ahí está. Perek Bet. Lo que estoy señalando acá es el capítulo 2, que en hebreo se dice Bet. Perek Bet. Entonces yo voy, para beneficio de los hermanos que están, me acompañan en la lectura acá, voy a utilizar la transliteración porque para eso la hice, para facilitar que todos puedan seguirme, ¿verdad? Podría leer también aquí, Wayom Hashelishi, etcétera, etcétera, y todo está en hebreo. Y acá abajo está en hebreo también, pero con letras latinas o españolas. Ok. Uvayom Hashelishi Hatuna Hayeta Vekana Asher la Galil Watehi en Yeshua Sham. Y en el día tercero, una boda se hizo en Caná, la del Galil, y estaba la madre de Yeshua allí. Otra vez repito que nosotros favorecemos la pronunciación más antigua o la transcripción más antigua del nombre del Mesías, la transcripción original que es Yahoshua, pero como este autor que era judío, bueno, yo digo era, porque murió, ¿verdad? Pero él fue judío toda la vida. Lo que pasa es que en cierto momento conoció a Yahoshua, el Mashiach, y se hizo cristiano, porque en aquel tiempo no había grupos mesiánicos como ahora, ¿verdad? Estoy hablando de siglos pasados. Margolius, pues se hizo cristiano. Entonces ellos usan la forma breve del nombre del Mashiach, que en arameo, no en hebreo, en arameo se dice Yeshua. Y respetamos eso y por eso lo utilizo aquí, pero prefiero siempre la forma antigua y completa que es Yahoshua, que significa Yahoo o Yahweh es el Salvador. Mientras que Yeshua significa Salvador solamente. Ok, es una aclaración para los nuevos, ¿verdad? Los hermanos veteranos ya saben todo eso. Ahora aquí dice que en el día tercero una boda se hizo en Caná del Galil. En otra, siguiendo el griego, los traductores dicen Galilea. No existe, bueno, por lo menos en aquellos tiempos nunca se llamaba Galilea esa ciudad, es Galil. Perdón, no es una ciudad, es una región, como un distrito. ¿Ok? Y dice que en el día tercero hubo una boda. ¿Cuál es el día tercero? Bueno, si aquí se refiere a la semana, porque podría referirse a un acto, a una situación anterior, que no tiene que ver con los días de la semana, pudiera ser. Pero si se refiere aquí a los días de la semana, entonces pues sería lo que aquí ahora modernamente se llama el martes, Shelishi, ¿verdad? Que significa tercero, el martes. Sería una boda en martes. ¿Y por qué hoy muchos, vamos a decir, cristianos que observan el sábado y también mesiánicos hacen las bodas en Shabbat? Como que les parece que como que es más glorioso, más hermoso una boda en Shabbat. Eso nunca se hace en Israel, hermanos. El Shabbat no es para celebrar bodas y fiestas de ninguna clase. Y mucho menos con una boda que conlleva unas preparaciones extraordinarias. Y conlleva, si fuera a hacerse en Shabbat, conlleva violar el Shabbat. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que aquí se refiere al día de la semana, Yom HaShelishi,
el día tercero. Domingo es el día primero, lunes es el día segundo y martes es el día tercero. Se hizo una boda y el autor especifica que fue en Caná, la ciudad del Galil. El Galil es una región que tiene varias ciudades, o tenía. Y estaba la madre de Yeshua o Yahoshua allí. ¿Y por qué solamente menciona? Bueno, vamos a leer el próximo verso para después yo hacer la pregunta que tengo en mente. Dice, Wayikare gam Yeshua Watalmidau el Hajatuná. Y fue invitado también Yeshua y sus discípulos a la boda. Ajá. Entonces había allí tres tipos de personas. Miriam, que es la madre de Yahoshua, estaba Yahoshua y estaban los discípulos de Yahoshua. ¿Y dónde está Yosef? ¿Dónde está, conocido como José, verdad? En griego. ¿Dónde está José ahí? ¿Por qué no está invitado José ahí o Yosef? El texto no lo dice, obviamente. Se puede especular varias cosas, ¿verdad? Así como cuando muere apenas 3 años y pico después, en la muerte de Yahoshua en el Gólgota, no en el Calvario, porque en ningún sitio hay en Israel que se llame el Calvario, es el Gólgota que se llama. Apenas digamos 3 años y medio, más o menos, después de estas cosas, muere Yahoshua y le entrega, antes de morir, obvio, su madre a Yohanan, a su discípulo amado, a su discípulo especial. ¿Y por qué? Tampoco se explica allí eso, por qué. Pero los estudiosos y digamos peritos en las escrituras especulan que eso se debe a que Yosef ya había muerto. Entonces, ¿y por qué si Miriam era joven? Bueno, sí, precisamente esa era la costumbre. En aquellos tiempos se casaban muchachitas de 13 años con hombres de 20, 30 y hasta más edades, 40 y todo, así, no importa. En aquel tiempo eso no era muy importante. Y es probable que Joseph, el esposo de Miriam, la conocida como María ahora en el cristianismo, pues es probable que ya era de bastante edad cuando se casó con ella. Y entonces, si nos remontamos desde la muerte de Mashiach hacia atrás 3 años, vemos aquí a María sola también, lo cual parecería indicar, y es una especulación, pero parecería indicar que Joseph ya había muerto más de 3 años antes de la muerte de Yahoshua. Es probable, ¿verdad? Es una especulación, lo repito, pero es muy probable. Y por eso ni siquiera se menciona aquí. Pero quizás no es así, ¿verdad? Estaba diciendo, especulando sobre eso, que es una posibilidad, pero no necesariamente. Simplemente pudiera ser que él estaba ocupado trabajando allá y no fue. Posiblemente fue invitado, pero no fue, ¿verdad? Todo eso se da en las bodas, incluso modernas. La cosa es que estaba Miriam allí sola, en términos de matrimonio, ¿no? Ella sola. Estaba su hijo, Yahoshua, y sus hermanos no estaban allí tampoco, porque sus hermanos, lo dicen en otro pasaje, no aquí, no creían en él, así que no compartían con él. Ahora sus discípulos sí compartían con él y estaban allí. Eso es lo interesante aquí. ¿Ok? Vamos al verso 3. Asher Haser Yayin Watomer em Yeshua Elau. Yayin en la Hem. Y como faltó el vino, y dijo la madre de Yeshua a él, vino no tienen. Fíjense como el hebreo pone al revés, a menudo, muy a menudo, pone el verbo antes de un sustantivo, ¿verdad? Sin embargo, en este caso es al revés. Aquí no dice
no tienen vino, pero también es usual esa inversión de términos, es usual en el hebreo. Por eso yo lo he traducido así, porque para que vean cómo es la sintaxis, porque un objetivo de este sistema, de estas presentaciones mías, es mostrar también algo de la sintaxis del hebreo. ¿Ok? Y aquí, yayin en la hem, quiere decir, vino no tienen, yayin es vino. Por si acaso alguien pregunta, eso es vino fermentado, vino añejado, mejor dicho. Todos los vinos son fermentados, pero unos más que otros. Entonces, yayin es el vino añejado, tirosh es el vino nuevo, vino fresco. Nuevo se llama tirosh en hebreo, que también se traduce en español como mosto, mosto. Pero yayin es vino añejado. Recalco esto porque algunas personas dicen que lo que hizo Yahushua allí en esa escena aquí que vamos a leer no fue vino fermentado, sino jugo de uva. No me diga, vamos a ver hoy en esta lectura cuán falso es eso. Vino no tienen. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo Miriam? ¿Cuál fue el papel de Miriam aquí? ¿Ella le mandó a hacer algo? No. Ella simplemente le informó. Mira, ya se acabó el vino. Ella no le dijo, haz algo. No, nunca ella lo mandó a nada. El Padre, Yahweh, el Padre Celestial, era el que le ordenaba a él todo lo que tenía que hacer y todo lo que tenía que decir. Eso lo dijo él mismo, no lo digo yo. Su madre era, pues, una mujer, en este caso, humilde, sencilla, sujeta a la Torá, sujeta a su marido si es que estaba vivo y sujeta a Yahushua o Yeshua como su hijo inspirado del cielo, como su hijo divino, ¿verdad? Que no era tampoco uno cualquiera, sino porque ella tuvo otros hijos, pero este era el especial. Así que ella lo único que hizo fue informarle, mira, no tienen vino. Un dato, traerle un dato a su consideración. En el verso 4, Wayomer aleja Yeshua, Mali walach isha, lo va a shati, la va o lo va a shati. Y dijo a ella Yeshua, que a mí y a ti, mujer, aún no ha llegado mi hora. ¿Ok? Va a es llegado, lo va a, no ha llegado. Shati, shati, mi hora. Entonces, ¿por qué le contestó así? Algunas personas tratan de explicar que eso no fue una respuesta grosera o irrespetuosa, sino que esa es una manera común y corriente de hablar en hebreo. Y es así es. Es lo que le está diciendo ahí en español, ¿verdad? Un español, digamos, libre. Pudiéramos traducir eso como, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso, mujer? ¿Eh? Quiere decir que él está diciendo, bueno, como quien dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Sin embargo, ella tuvo una participación un poco más activa, más proactiva en el próximo verso. Watomerimo el ha-meshartim et kol asher yomar alechem azul. Y dijo su madre a los servidores, todo lo que él les diga, háganlo. Hermanos, ¿qué percepción tenía esa mujer, madre de Yahushua? Ella sabía o intuía que él iba a resolver la situación. Ella no sabía qué iba a hacer él. Por eso ella simplemente presumió o asumió que él iba a hacer algo al respecto. Y por eso ella simplemente le dice a los servidores, todo lo que les diga, háganlo. Ya, eso fue todo lo que dijo. Entonces fíjense que algunos de los cristianos, ¿verdad? Como mayormente los católicos, que tienen a Miriam, como ellos la llaman María, como un ser, bueno, casi una diosa.
y le rezan y todo a ella, y como intercesora y todo lo que se le dice, ¿verdad? Que si ellos creen eso, pues está bien, no vamos ¿sabe? A refutar nada de eso. Lo que quiero recalcar es que el ejemplo que ella nos da en este momento, en esa expresión, ella nos dice, yo voy a resolver el problema. No, ella dirige la atención hacia el hijo, Yahushua o Yeshua. ¿Mm? Y le dice a los servidores, lo que él les diga, háganlo. Ella posiblemente no sabía lo que él iba a hacer, pero ella tenía fe en que él podía resolver la situación. Porque en una boda judía como era esa, era una desgracia que antes de que terminara la boda, la celebración, se quedaran sin vino. Eso era una vergüenza para la familia. Eso se consideraba un bochorno. ¿eh? Se acabó el vino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tendrá que irse cada cual para su casa. Porque en esas celebraciones, cuando no hay bebida y comida, la gente se va. Entonces, para no pasar esa vergüenza a la familia o no permitir que la familia pasara por ese bochorno, ¿verdad? Que era una cuestión social, el Mesías Yahushua iba a hacer algo. Vamos a ver el verso siguiente, estamos leyendo de la transliteración para beneficio de todos. Ok. Wayiyu Sham Kade Eben Shisha Musamim Kefi Tahora Wayehudim Mechelim Kol Echad Kishnayim o Shelosha Batim. Y había allí tinajas de piedra, 6, para agua, según la purificación de los yahuditas, que contenía cada una 2 o 3 cántaros. O sea, una tinaja era un recipiente alto, así grande. Imagínense que hacía 2 o 3 cántaros de agua, ¿no? Se usaba, esa tinaja se usaba para la purificación, para lavarse. En la costumbre, en la tradición judía, siempre, no solamente en el templo, y también en las sinagogas, sino también en las casas, hay algún sitio especial. Hoy día, pues que hay todo más moderno, pues hay lavamanos, ¿verdad? Especiales y todo. Pero en aquellos tiempos lo que había era eso. Tinajas de agua que se ponían a menudo cerca de la puerta, para que la gente se lavara. Se lavaban antes de comer y se lavaban también en ritos, cuestiones rituales, ¿no? Ceremoniales. Cuando alguien estaba impuro en la familia, pues tenía que lavarse todo el cuerpo. Y como en aquellos tiempos no había eso de abrir una llave, ¿verdad? En un grifo, como dicen en otros países, y tener una ducha ahí para bañarse. Ellos tenían en cada casa almacenada agua en tinajas y en cántaros también, ¿verdad? Pero la tinaja era más grande. Así que había en ese sitio 6 tinajas, wow, para agua. Y cada una contenía 2 o 3 cántaros. Fíjense qué detallista es el que escribe el relato, ¿no? Yohanan. Verso 7. Wayomer alehem Yeshua, maleu et hakadim mayim, wayamaleu otam alemala. Y dijo a ellos Yeshua, llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta la capacidad. Lemalá, quiere decir hasta que se llenaron. Lemalá incluso puede significar hasta rebosar, pero no necesariamente, hasta el borde por lo menos. La llenaron hasta la capacidad. ¿Cuántas tinajas de agua, cuántas tinajas para agua había allí? 6. Que ahí siempre se piensa que Yahushua convirtió el agua en vino de una tinaja. No, de 6 tinajas. Llenen las tinajas de agua, les dice, porque parece que no estaban totalmente llenas,
quizá una que otra estaba vacía, y él dio la orden de que las llenaran todas, y las llenaron hasta la capacidad. Y luego dice, Wayomer Alejem, Sha'abuata, Ujaviu, el Rosh Hamesibá, Wayaviu. Y dijo a ellos, saquen ahora y presenten al director de la boda, y la presentaron. Antes de adelantarnos al resultado, hay que notar esto. Él no hizo una oración. Entonces que hoy día toda la gente, todo lo que hay que hacer es, hay que orar. Y está bien que es bueno orar. Pero estamos hablando del Hijo de Yahweh. Él no hizo una oración. Padre, convierte esta agua en vino. No, nada de eso. Su palabra fue suficiente para que esa agua se convirtiera en vino. Y entonces, nada más que él dijo, llenen las tinajas de agua. ¿Ya? En ese mismo momento se convirtieron en las aguas en vino. Y la próxima instrucción que él dio fue el verso 8. Saquen ahora, o sea, saquen una muestra, ¿no? Saquen ahora y preséntenle al director de la boda. Y la presentaron. Por eso yo dije una muestra. Lo que sacaron fue, no sé, una taza, un vaso, algo, una muestra. Y lo llevaron al director de la boda. Ya estaba convertida en vino el agua. Ya no era agua. Ahora era vino. Yayin. Algunos cristianos que prohíben siquiera tocar el vino o cualquier bebida alcohólica, que dicen que, bueno, aunque sea una gota de licor que tú te bebas, eso es pecado. Bueno, pues dicen, no, aquí lo que pasó fue en este asunto del milagro, que él convirtió el agua en jugo de uva. Pero hermano, jugo de uva no se dice yayin en hebreo. No. Jugo de uva es una cosa y vino es otra cosa. Entonces, aquí lo llama yayin. Yayin no es otra cosa, no se puede traducir de otra manera que vino añejo. ¿Ok? Entonces le dice, saquen ahora y presenten al director de la boda. Ellos lo sacaron y miren el resultado. Vamos a leerlo ahora. ¿Ok? Dice, asher ta'am rosh hamesiba el hamayim haniyin leyayin weloya dame ayin hu hamesharetim hashoavim et hamayim yadau wayikra rosh hamesiba el jatán. Y cuando probó el director de la boda el agua convertida en vino, y ahí hace un paréntesis y dice, y no sabía de dónde era el vino, pero los servidores que habían sacado el agua sabían. Y llamó al director de la, llamó el director de la boda al novio que era el principal ahí en esa festividad. Y en el verso 10 dice entonces, Wayomer elau, kol ish berishona mesim et hayayin hatova asher ra'u azed hagarua ach ataza marta et hayayin hatov atta. Le dice, todo hombre primero sirve el vino bueno, y cuando están satisfechos, por no decir borrachos, entonces el peor. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Esta expresión de ese hombre muestra claramente que ahí se refiere a un vino añejado, porque a ningún jugo de uva se le llama vino bueno. En ninguna fiesta judía jamás, en la historia pasada ni en el presente, se celebra una boda con jugo de uva. Eso no cabe en ninguna cabeza, hermano. Hay que tener demasiado arraigado el prejuicio de que es pecado tomar un poco de vino para decir eso, que eso era jugo de uva. No, pues este hombre se sorprendió. Él no sabía que eso era vino que Yahushua, producto de un milagro que Yahushua convirtió agua en vino. El dueño de la fiesta, el director de la fiesta no sabía eso. No sabía ese detalle.
y va donde el novio a felicitarlo. Todo hombre sirve primero el vino bueno. Eso quiere decir el vino añejado, el vino sabroso, delicioso. Y después cuando ya están satisfechos, o sea que ya están incluso algunos ya ebrios, aunque no lo dice de esa manera, pero eso es lo que significa. Cuando están satisfechos, entonces sirven el vino peor, el vino más, digamos, más, bueno, digamos mediocre, ¿verdad? Más sencillo, quizás hasta más nuevo. Pero dice, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así que ese fue un milagro extraordinario. Porque ¿cuánto tiempo se toma el jugo de uva para convertirse en vino? A ver, yo no sé de esas cosas, ¿verdad? No sé cuánto tiempo es. Pero sé que no es una semana ni un mes. Y creo que ni 2 meses. No sé cuánto. Alguno de ustedes sabrá. Pero sí sé que es mucho tiempo. Para convertir jugo de uva en vino, toma un tiempo. Por eso le llaman vino añejado. Añejado quiere decir que han pasado años. Aunque no sea literal, ¿verdad? Esa expresión, pero sí es lo que está a raíz de la palabra añejado. Quiere decir que han pasado años en fermentarse. Bueno, pues ahí está otra evidencia de que era vino añejado. Ahora, lo interesante aquí es que el maestro hizo un milagro que cualquiera diría que eso es algo trivial. ¿Qué tiene que ver con que convierte el agua en vino? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Para qué? Hermanos, para salvarle la cara a esa familia. Así de sensible era el Mesías, el Mashiach, Yahushua, nuestro amado Maestro Yahushua y Salvador, de sentir que habría sido una vergüenza para la familia, que en medio de la boda, de la celebración de la boda, no, porque no se está hablando aquí de la ceremonia de casamiento, sino de la celebración de la fiesta de bodas, se acaba el vino, eso era una vergüenza. Y aunque parecería una sencillez, él fue suficientemente sensible para sentir esa necesidad, darse cuenta, mejor dicho, de esa necesidad de esta familia, ¿verdad? Especialmente del novio, hizo ese su primer milagro, fue ese, convertir agua en vino. Entonces la pregunta mía era, ¿cómo es posible? O sea, el vino, el jugo de uva puede tardar años, no sé cuánto tiempo, en fermentarse hasta hacer un vino añejado. Años, ¿verdad? Posiblemente 2 o 3 años, no lo sé. O quizá más. Entonces Yahushua hizo vino añejado en un segundo, en 2 segundos o 5 segundos. O sea, en lo que él dijo, llenen las tinajas de agua. Las llenaron y ya. Ahí, en cuestión de segundos o minutos, convirtió esa agua en vino, sin siquiera tocar los cántaros, sin hacer oración, nada. Es con el poder de su mente, con el poder que el Padre le había dado. Porque para eso y mucho más fue enviado Él, para beneficio de la humanidad. En este caso, para beneficio de la familia, que es la célula de la sociedad, es la unidad más pequeña de la sociedad, ¿verdad? Y eso es importante. Verso 11. Zot reshid haotot asa Yeshua bekana asher galil wegila et kevodo wayaminu vo talmidau. Este principio de señales hizo Yeshua en Caná, la del Galil, y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. ¿Ok? La palabra señales se traduce así generalmente esta palabra hebrea otot, ¿verdad? Miren acá, otot, acá donde está la flecha, otot. Literalmente significa señales, pero también se puede traducir milagros. De hecho, la mayoría de los traductores o muchos de los traductores españoles traducen así como milagro. Este fue el primer milagro que hizo Yeshua o Yahushua en Caná, la del Galil. Pero he puesto la palabra señales ahí porque eso es lo que literalmente significa la palabra ot. Significa señal. ¿Ok? Veamos al verso 12.
Dice, Ajaresot, Yarad, Al-Kefarnahum, Hu, We'imo, We'echau, We'talmidau, We'sham, Yashevu, Yamim, Lo Rabim. Después de esto, bajó a Cafarnahum. Esta es la ciudad que por culpa del griego, ahora en las Biblias españolas dice Capernaum, Capernaum. Pero en hebreos el nombre correcto es Kafar Nahum. Eso significa la aldea. Esto es aldea. Nahum es el nombre de un profeta. ¿Ok? Que dice todo el mundo lo llama Nahum. Nahum. Un profeta Nahum, pero es Nahum su nombre. Entonces Kafar Nahum es la aldea de Nahum. Un sitio, una aldea. Después de esto bajó a Cafarnahum, él y su madre, y sus hermanos, y sus discípulos, y allí moraron días no muchos. Ok, aquí yo tengo que corregir una equivocación que me parece que cometí en la explicación del versos anteriores. Y es que yo dije que no estaban sus hermanos. En eso me equivoqué de acuerdo a este verso. Ok, 12. Dice, después de esto bajó a Cafarnahum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y allí moraron días no muchos. Aunque puede ser esto una equivocación mía y que los hermanos no estaban allí, pero también puede ser que no estaban allí. Porque ahí no está diciendo que salieron directamente de esa boda y se fueron a Cafarnahum. Puede ser que sí, pero puede ser que hayan regresado después de la boda a su casa, donde vivían, y después de eso entonces salieron y se dirigieron a Cafarnahum. O sea, cualquiera de las dos posibilidades existe. Pero la impresión que da en realidad es que sí, que estaban sus hermanos allí. Aunque eso no es un dato crucial ni tan importante, ¿verdad? Pero es un dato. La cosa es que era un grupito. Estaba Miriam, Yahoshua y sus hermanos y sus discípulos. Y dice que allí moraron días no muchos. Esa es una manera hebrea de decirlo, ¿verdad? Yamim lo rabim. Y allí moraron días no muchos. Lo rabim. Quiere decir que fueron pocos días que se quedaron por allá. Pero como quiera que sea, es curioso que esas personas viajan de una ciudad a otra y se quedan por allá varios días en grupo. Acuérdense, Miriam, Yahoshua, sus discípulos y sus hermanos. No dicen número, obviamente, ¿verdad? Pero sí era un grupo de personas. Y bajaron a Cafarnahum y allí moraron, se quedaron. Moraron quiere decir que se quedaron, se establecieron allí, se hospedaron en algún sitio, que no lo dice tampoco, pero era la costumbre en aquellos tiempos. Por eso en aquellos tiempos era tan importante la hospitalidad, sumamente importante. Es más, no ser hospitalario en aquella cultura, en aquellos tiempos, era prácticamente un pecado. Hay otras cosas que se podrían explicar, pero para no alargar mucho, vamos a dejarlo ahí relativo a esa costumbre de ser hospitalarios. Que llegaba la gente, llegaba visita a tu casa y tú, el dueño de la casa, a veces hasta los obligaban o los presionaban, vamos a decir, para que se quedaran ahí. Ya eso no se da, ¿verdad? Ya eso no se da. En aquel tiempo eso era así. Era casi como un deber tan grande de la hospitalidad, ¿no? De hospedar visitantes, que la gente prácticamente obligaba al visitante a quedarse allí en su casa 1, 2 días o 3 días, o el tiempo que fuera. Por eso dice, y moraron allí moraron días, pero no muchos. O sea, probablemente 2 o 3 días, no muchos días se quedaron, pero se quedaron allí. Alguien los hospedó. ¿Ve? Hay que leer entre líneas, ahí no lo dice, pero alguien los hospedó. Pagaron un hospedaje posiblemente, quién sabe. Esos son detalles insignificantes, ¿verdad? Pero que es bueno también analizar detalles para entender el contexto cultural de aquellos tiempos, que es importante para entender las escrituras. Bueno, yo había puesto que hasta aquí vamos a llegar hoy. Esto no lo puedo borrar. Pero bueno, pero vamos a continuar porque es temprano.
Y dice el próximo verso 13. Wekarov haya Pesach HaYehudim, Waya al Yeshua Yerushalamo. Y cerca estaba el Pesach. ¿Qué pasa? Que yo pensaba dar esa parte solamente porque esto es otro tema ahora. Estaba cerca el Pesach de los Yahuditas y subió Yeshua a Jerusalén. Jerusalén es el nombre hebreo de lo que llaman en español Jerusalén. Bueno, ¿qué estaba cerca? El Pesaj. Queda una fiesta especial, y es todavía una fiesta especial de Israel. Aquí menciona los yahuditas, que se traduce como los judíos, ¿verdad? Ha-Yehudim. Tiendo yo a traducirlo los yahuditas, porque la palabra Yehudim en el siglo I de nuestra era significaba dos cosas. Significaba los judíos, digamos, por religión, y también significaba los habitantes del territorio que se llamaba Judá o Yahudá. En hebreo se llamaba Yahudá, pero al español pasa como Judá, ¿verdad? Pues los habitantes de Yahudá eran los yahuditas. Mientras que, bueno, eso se supone que es un concepto sencillo, no hay que abundar mucho. La cosa es que ya estaba cerca del Pesaj, y entonces subió Yeshua a Jerusalén. ¿Por qué dice subió? Ustedes saben que Jerusalén estaba en una loma, en una ciudad edificada en una loma bastante amplia, en un montecito, un monte, pero no un monte muy alto, ¿verdad? Sí, por eso yo digo una loma, una colina, es la palabra más correcta. No era un monte así muy alto, pero para ir a Jerusalén había que subir. Y eso para los hebreos y para los judíos y israelitas en general tienen sentido espiritual también. ¿Ok? De que ir a Jerusalén es una subida no solamente física, sino también espiritual. Se consideraba en aquellos tiempos y todavía hoy que ir a Jerusalén, ya sea de visita, ¿verdad? O en peregrinación, representa una subida, una elevación espiritual también para los visitantes. Por eso tanta gente anhela y planifica viajes a Jerusalén, como le llaman ahora, porque se considera como un sitio muy, muy especial. Y esa palabra subió, pues los rabinos la interpretan de esa manera, subió como que se fue a un lugar excelso, un lugar superior, que era Jerusalén. Y como dije antes, hasta el día de hoy se la considera de esa manera. Verso 14. Wayimsa vehechal et hamochelim shewarim wetzon weyonim wead hajalfanim yoshevim. Y halló en el templo es Jejal en hebreo, mira la palabra aquí. Jejal es el templo en hebreo. Halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas, esos son shewarim, y palomas, yonim, palomas son yonim, yoná es paloma y en plural yonim, palomas, y a los cambistas sentados. Los cambistas eran negociantes de monedas, se dedicaban a cambiar monedas. El que quería presentar un sacrificio en el templo, que eso era lo usual, para eso iban al templo en aquellos días, en aquellos tiempos antiguos. No se iba al templo a cantar y orar como la gente dice que va hoy a las iglesias, le llaman templo a la iglesia, cosa que no es, ninguna iglesia es un templo. Pero bueno, esa era la costumbre, se iba allí a ofrecer sacrificios. Y por eso es que había así fuera del templo en sí, ¿verdad? Pero en las afueras, en los atrios, en el atrio del templo, cosa que no se debía hacer, pero se hacía para el tiempo del siglo I, se había corrompido el sacerdocio levítico al punto que se hacía esto y se permitía de que se convirtió el atrio del templo en un mercado, un mercado. Y la gente, los cambistas, o sea, los que cambiaban monedas,
pues se aprovechaban y hacían negocio ahí y llevaban sus ovejas y sus cabritos y bueyes y palomas. Todos esos animales se hacían de sacrificio en aquellos tiempos del templo y los vendían allí y cambiaban. Tenían a veces que cambiar monedas, ¿no? Porque eso es lo usual, ¿no? Si daba un billete grande o una moneda de mucho valor, en aquellos tiempos no había billetes como ahora, era todo en metal, oro o plata. Pero bueno, una moneda de mucho valor, pues con esa moneda podía comprar, digamos, una ovejita y le sobraba dinero. Entonces el cambista, el negociante tenía que devolverle la diferencia en monedas, ¿verdad? Eso es lo que se refiere a los cambistas. Eso eran los cambistas que estaban sentados allí en banquillos que llevaban ellos de madera, lo más probable, para su negocio. Ahora viene el problema. Wayas shod mechavalim dagim ויגרש את כולם מן ההיכל, גם את הצום וגם את השוורים ואת אגורות מחליפי הכסף שפך ואת השולחנות הפך. E hizo quien, Yahushua, un azote de cuerdas. No dice dónde las consiguió, pero por allí habría, en un negocio hay de todo. Y habría unas cuantas cuerdas por allí, sogas, pedazos de soga, y hizo un azote con esas soguitas, con esas cuerdas, para azotar, y los expulsó a todos del templo, también a las ovejas, y también a los bueyes, y a los dineros de los cambistas de plata derramó, y las mesas volcó. Alguien diría, wow, pero qué atrevimiento. ¿Ustedes creen que un hombre común y corriente habría podido hacer eso sin que tuviera consecuencias graves? Hermanos, pero ahí, aunque no lo diga el texto, ¿verdad? Ahí surge, digamos, el poder, la virtud del espíritu de santidad que tenía Yahushua en toda su plenitud. Y hizo eso. Hizo algo que era un atrevimiento, en cierto modo, pero él se sintió, ¿cómo se dice?, obligado, que era su deber hacerlo, porque había una corrupción allí bárbara. Eso no se supone que se permitiera en el templo. Ustedes saben, hermanos, que debido a esa corrupción que había en los días en el siglo I, esa corrupción que había en el judaísmo oficial, entre los rabinos y los sacerdotes y todo eso, eso causó una división entre el pueblo judío y muchos se retiraron de esas partes de Jerusalén y de toda el área y se asilaron, digamos, y fueron a vivir al desierto, en una ciudad que en aquellos tiempos existía, ya no existe, se llamaba Qumran. Y ahí en Qumran, según la historia, floreció esa comunidad de judíos muy, muy, muy observantes y judíos que, bueno, trataban de observar la Torá lo mejor posible, y esos se separaron del judaísmo tradicional de Jerusalén por esa causa, por la corrupción que había. Y esto que estamos leyendo aquí es un pequeño fragmento de evidencia de la gran corrupción que había en el siglo I digamos, en el judaísmo tradicional, ¿verdad? En lo que llamaríamos el judaísmo farisaico, o, bueno, de los fariseos y los saduceos. Y él hizo eso y volcó el dinero y ahí todo el mundo se fue. Tenía que salir de ahí porque ahí estaba hablando nada más que el Hijo del Todopoderoso. Et mujeres hayonin amarse uet elemipo alta azú, perdón, et bet avile bet mishar, y a los vendedores de palomas dijo, saquen a estas de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Ahí floreció o surgió de él el concepto, no que surgió como si él no lo tuviera, sino que se manifestó, es lo que quise decir, su concepto de Mesías, hermanos, aunque no lo diga así de claro, ¿verdad? Él se declaró ahí sin decirlo directamente
que es el hijo de Yahweh. Porque dicen, no hagan de la casa de mi padre. ¿Cuál es la casa de mi padre? El templo. ¿Y quién es ese padre? Yahweh. ¿Eh? Así que ahí él, en esa palabra, aunque veladamente, pero para los sabios que había en aquel tiempo lo entendieron, este se declaró hijo de Yahweh. Entonces dice, Wayiskeru Talmidauki Hatufu, Kinal Bedja, Kinal Bedja Ajalatnu, y recordaron sus discípulos que escrito está, el celo de tu casa me consume. Se acordaron los discípulos de ese verso profético, ¿verdad? Que está en las escrituras y que se refiere al Mashiach y que en este caso él lo cumplió de manera literal. Se consume de celo por la casa de Yahweh, por el templo. Fíjense que la palabra que se usa para consume es la misma que se usa para comer. Mira aquí, ajalatnu, ajalatnu. Esta palabra, jalat, es comer, comer. Entonces aquí también se puede traducir el celo de tu casa me come. Pero claro, en español se traduce me consume, ¿verdad? Que significa básicamente lo mismo. Pero eso es lo que está diciendo el salmista que escribió esa frase. Es una expresión de gran celo y amor y consagración por la casa de Yahweh. Entonces los discípulos se acordaron de ese pasaje que probablemente el Mashiach y su maestro se los había traído a colación, quién sabe cuántas veces, ¿verdad? En sus enseñanzas. Y por eso ellos se acordaron de eso. Ahora en el verso 18 dice, Az anu hayehudim we ameru elau maot tareotanu kiata ose et ele. Es una pregunta. La pregunta empieza aquí en ma. Lo que pasa es que no, este programa que uso para escribir hebreo no tiene el signo de pregunta inicial como el español. Entonces respondieron los yehuditas y le dijeron, ¿qué señal nos muestras por lo que tú haces estas cosas? Ya aquí veo un error de dedo, ¿verdad? Una N de más aquí, eso yo la corrijo después. ¿Qué señal nos muestras por la que tú haces estas cosas? Ellos dijeron, en otras palabras, ¿cómo tú vienes a hacer esto? ¿Con qué autoridad tú haces esto? Vamos a ver qué responde él. Waya'an Yeshua Wayomer Alehem. Hirzu et ha-hechal haze ubishloshet yamim akomemenu. Y respondió Yeshua y dijo a ellos, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Eso sonaba extraño, ¿verdad? ¿Cómo que destruyeran ese templo? Quizá ellos entendieron que se refería al templo de piedras que tenían allí al frente. Pero él no se refería a eso. Ustedes saben que él no se refería a eso. El próximo verso añade algo más. Wayomeruja Yehudim Arbaim Weshe Shanim Nivna HaHechal Haze Weatavish Loset Yamim Takumemen. Y dijeron los yahuditas, en 46 años se edificó este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pensarían ellos, este hombre está loco. Pero, dice el texto, Judiber al-Hejal Gewiyato. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Posiblemente, supongo yo, no lo dice la escritura, posiblemente cuando el maestro dijo eso, se señaló a sí mismo. O se tocó quizás así, como a veces uno habla, cuando va a hablar de uno mismo, uno se toca así el pecho, ¿verdad? Quizás, supongo yo, que él dijo, destruyan este templo y yo lo edificaré en 3 días. Y ellos quizás no se dieron cuenta de esa señal. Si es que pasó, ¿verdad? Repito que estoy especulando, pero es muy probable que él se haya tocado a sí mismo para decir este templo. Y por eso es que el escritor del libro, Yohanan,
aclara que él no hablaba del templo de piedras que estaban allí edificados, sino que hablaba del templo de su cuerpo. Y eso sí que lo cumplió al pie de la letra, de que ese templo, o sea, el templo de su cuerpo fue edificado en 3 días. Y fíjense que dice él, había dicho él, destruyan este templo, destruyan este templo. Y así fue. Ellos destruyeron el templo del cuerpo del Mashiach. ¿Okay? Y él se levantó a los 3 días, tal como había predicho que haría. Ahora, el verso 22 dice, la jinka asher gam me'im hametim sacherut al midau ki el sot amar alehem wa ya'aminu baketaf ubadavar asher amar Yeshua. Por eso cuando se levantó de entre los muertos, ¿verdad? Ya aquí el escritor va en prospectiva. Cuando se levantó de entre los muertos, recordaron sus discípulos que esto les dijo y creyeron en la escritura y la palabra que dijo Yeshua. O sea que a veces él decía cosas para confirmar la fe de sus discípulos y esta fue una de esas. Él hizo esa expresión, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. No para aquella gente que estaba allí. Ellos probablemente no entendieron nada. Y quizás hasta sus discípulos de momento no entendieron tampoco, pero en su momento entendieron. Porque ahí dice, cuando se levantó entre los muertos, ellos dijeron, esto era lo que él quería decir. Recordaron entonces que él les había dicho eso que acabamos de leer. Entonces creyeron en la escritura y en la palabra que dijo Yeshua. Tremendo. Ok. Verso 23. Asher haya Yerushalayim בפסח בחג רבים האמינו בשמו בראותם את האותות אשר עשה. Y cuando estaba en Jerusalén, en el Pesaj, en la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. O sea que en la fiesta, aunque ahí no se especifica cuáles señales hizo en la fiesta, en esa fiesta de Pesaj en particular, pero algo hizo que ellos, muchos creyeron en él como el Mashiach. ¿Cómo? ¿Por qué? Viendo las señales que hacía. Eso quiere decir que hizo milagros que no están registrados en este pasaje. Por eso es que el final del libro de Yohanan dice que Yahushua hizo muchas otras cosas y dijo que si fueran a escribirse todas, dice él en una hipérbole, no cabrían en el mundo los libros que podrían escribirse. Claro que eso es una hipérbole, ¿verdad? Una exageración, pero es algo para dar la idea de que fue mucho lo que él hizo y que no está todo registrado en estos libros, de lo que llaman los evangelios. Así que podemos ver que aún en esta festividad que se menciona ahí, el Pesaj, hizo sus milagros también allí, aunque ahí no lo da en detalle, ¿verdad? No lo menciona en detalle. A ver, verso 24. Tengo que acercarme un poco más porque no veo muy bien. Hu Yeshua lo hifkid et atzemo itam ba'avur dato el hakol. Pero él mismo, Yeshua, no se confiaba a ellos, refiriéndose a la multitud, porque los conocía a todos. No se fiaba de ellos, no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos. Él tenía un don especial de, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? De poder quizá leer la mente. De hecho, es obvio que leía la mente de las personas, porque en otras ocasiones se manifiesta claramente que él conocía los pensamientos de ellos, lo dice la Escritura. Y en este caso, pues no se trataba de pensamientos necesariamente, sino de actitudes probablemente, y por eso él no confiaba en esas multitudes. Incluso muchos de los que creían en él tampoco confiaba en muchos de ellos, porque de eso es que está hablando aquí. ¿Ok? Porque dice, fíjense que el verso 23 dice, muchos creyeron en su nombre, creyeron en él,
Pero dice, el mismo Yeshua no se confiaba a ellos. Quiere decir que a veces que uno no puede confiar totalmente en todos los discípulos, ni en todos los hermanos, ¿verdad? Porque hay verdaderos y hay falsos. ¿Y eso es nuevo? No, eso ha sido siempre así. Verdaderos y falsos en todas las cosas. Y por eso dice ahí claramente que aunque mucha de esa gente creyeron en él no se confiaba a ellos. O sea, como que no confiaba en todos ellos, ¿verdad? Porque los conocía a todos. Esa es la diferencia. Hoy día nosotros no podemos decir quiénes son los verdaderos hermanos y quiénes son falsos. No podemos, porque nosotros no tenemos primeramente, ese poder, ese don, y en segundo lugar, porque no tenemos esa autoridad. Nadie nos ha dado la autoridad para eso. Así que por eso es que entre nosotros tenemos que aceptarnos todos, ¿verdad? Digamos, confiando, ¿verdad? En fe de que todos son verdaderos hermanos. Pero como él no era como nosotros, él era superior en eso y en muchas cosas, ¿verdad? Pero en esto de que él incluso podía leer las mentes de las personas. Y no solamente la mente, podía leer las actitudes de las personas y darse cuenta de que eran falsos algunos, ¿verdad? De los que estaban con él. Y ustedes saben, el caso típico fue el de Yahudá, Judas. Ya ustedes saben. ¿Ok? Y ahora el verso 25. Weyan lo haya tzorech lo ki eize ish ya'id el ha'adam ki huya dama hayaba adam. Y porque no necesitaba que alguien testificara sobre el hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Ahí está. ¿Eh? Sabía el Mesías lo que había en las personas, lo que pensaban, lo que eran en realidad, lo que significaban sus actitudes, todo eso lo sabía. Así que no era un hombre cualquiera. Era más que un hombre cualquiera. Era un profeta. Está claro que Yahushua era un profeta. Esos conocimientos, así como los que se mencionan ahí, era algo de los profetas. Eso pertenecía a los profetas. Y él demostró hasta la saciedad que era un profeta. Y un profeta verdadero. No un profeta cualquiera tampoco, ¿verdad? Y ahí terminamos con el capítulo 2. El capítulo 3 me parece que va a traer incluso algunos aspectos todavía más profundos y más abarcadores y más dignos de análisis. Pero con esto pues llegamos al final del capítulo 2, que era nuestra encomienda para hoy. Analizar así brevemente y someramente el capítulo 2. Además de que este análisis es para hacer, digamos, aflorar, ¿verdad?, el sentido de las escrituras, que podamos entenderla mejor. También un segundo objetivo es practicar el hebreo para los hermanos que quieren aprender hebreo y se reúnen conmigo a menudo para estudiar hebreo. Y de hecho lo hacemos los domingos, pero también en las reuniones de los viernes aprovechamos para contribuir un poquito a eso, a la práctica de la lectura. Y ahora que tenemos el libro de Yohanan, puesto en hebreo por un gran rabino importantísimo, Margolius, de siglos anteriores, puesto en un hebreo exquisito y fácil. Así que aprovechamos también para utilizar estas lecturas como práctica de lectura del hebreo, pero sobre todas las cosas para aumentar nuestro entendimiento y comprensión de las escrituras, en este caso del libro de Yohanan, Yohanan, el conocido como Juan, ¿verdad? Pues hermanos, con esto le invitamos primero a acompañarnos la próxima semana, cuando vamos a tratar de cubrir el capítulo 3. Y si se hace muy largo, pues lo dividimos en dos, la presentación, pero es probable que podamos terminar el capítulo 3 y así vamos a seguir analizando todos los capítulos secuencialmente de este precioso libro de Yohanan, el discípulo favorito, digamos,
de nuestro maestro Yahoshua. Así que con esto me despido, hasta la próxima.